Muy bien, bueno, vamos a revisar rápidamente las propiedades de los números reales y es por medio de ellas precisamente que vamos a realizar las diferentes operaciones con los números reales. Recuerden que sobre todo lo que es cálculo, álgebra, tiene una base importante primeramente en lo que son los números reales. Parto de que ya sabemos cuáles son los números reales. Si tienen duda en cuanto al concepto, es importante que puedan seguir los videos relacionados con lo que es los números reales. Pues ahorita de momento vamos a las propiedades. Las propiedades de los números reales, que los vamos a representar con esta letra. Entonces, las propiedades van a ser aplicadas, o quienes cumplen estas propiedades son dos operaciones en los números reales. Primero la adición y después la multiplicación. Vamos a la adición primero. Entonces, la propiedad denominada cerradura o estabilidad, lo que nos va a decir es lo siguiente: que para todo o para cualesquiera dos números AB, que estaría representando cualesquiera dos números reales, se cumple que estamos en la operación adición. Recuerden que la adición se representa mediante una cruz y a cada uno de los lados de la cruz se ponen los valores que estás juntando, que estás haciendo la adición. En este caso es el sumando A con el sumando B, y esta operación me va a llevar a un solo número por resultado. Ese resultado se llama suma, y la suma debe pertenecer precisamente a un número real. Esa es la definición. Dados dos números reales cualesquiera, o para todos dos números reales, se cumple que la suma de esos dos números reales siempre debe pertenecer a un número real. ¿Cómo veríamos un ejemplo o algunos ejemplos de esto? Si yo tengo el número real 5 más el número real un entero 1 tercio, al sumarlos me da 6 enteros 1 tercio, y este número es real. Pertenece, 6 enteros 1 tercio pertenece a los reales. Así que efectivamente la adición fue cerrada o estable, al menos para este ejemplo. Tenemos el caso de 3 negativo sumado con 2 enteros 6 décimas. Entonces, para resolverlo, recuerden, es mayor la cantidad que está sustrayendo al 0 que la que está sumando, debe quedar negativa. ¿Por cuánto es mayor? Por 4 décimas solamente. Y 4 décimas es un número que es real, es del tipo racional. El de arriba también es racional. Vamos a un caso más. Si yo tengo pi menos el número neperiano e, entonces son números irracionales. Operarlos no me llevaría a un número con un nombre conocido o un símbolo conocido, y trabajar la infinidad de cifras decimales sería imposible. Así que solamente diremos que este es un resultado que pertenece a los números reales, por ser un número irracional el resultado. Aquí son racionales y aquí es irracional, pero de cualquier manera cumple de que el resultado pertenece al mismo número de los reales. Visto de una manera gráfica, quizá para que les pueda ser útil la comprensión de la propiedad, es si yo encierro o tuviera esa posibilidad de encerrar todos los números reales en un círculo, y aquí estuvieran todos ellos, cuando yo tome dos números de aquí, por ejemplo en el caso del inciso A, aquí tomé al 5 y después tomé a un entero 1 tercio para hacer la adición. Entonces 5 más un entero 1 tercio, el resultado son 6 enteros 1 tercio, y ocurre que 6 enteros 1 tercio es justamente un número que yo puedo encontrar en el conjunto de los números reales. Eso es que sea cerrada, que siempre la suma de dos números sea un número que pertenece a ese conjunto, el conjunto de los reales. Entonces, quizá para poder comprender este concepto, podríamos
dar un ejemplo del conjunto de los naturales y ver que hay operaciones que no son cerradas. Por ejemplo, la sustracción. Voy a tomar un número natural, luego tomaré otro número natural y luego veré si el resultado existe en los números naturales. Voy a tomar al 3, después tomo al 5 y digo que a 3 le quito 5 y no existe un número natural que se encuentre aquí que me lo resuelva. Si yo pongo el resultado de 3 menos 5 es mayor lo que estoy restando por 2 unidades. 2 negativo no existe en los naturales. Entonces aquí diríamos que no existe. No existe en los naturales. No hay solución, no hay manera de resolver esta operación en los naturales. Eso es imposible. Por eso es que la sustracción no es cerrada o estable en los naturales. La sustracción no es cerrada o estable en el conjunto de los números naturales. Eso significa que si yo tomo el número A, número B que pertenezca a los naturales, no puedo garantizar que la suma de dos naturales, la diferencia, estamos en la diferencia, en la resta, en la sustracción. No puedo garantizar que la sustracción siempre sea un número que pertenezca a los naturales. Aquí está el ejemplo. Y así como siempre que a un número pequeño natural le reste un número natural mayor, el resultado deberá ser negativo, y en los naturales no existen los negativos, por lo tanto no es cerrada. Así que cerrada se refiere a la propiedad que nos asegura que el resultado de una operación siempre es un número del mismo tipo del donde tomamos los números para ser operados. En el caso de los reales y la adición, sí se cumple que dados dos números reales sumados, siempre vamos a tener por resultado otro número real. Esto es sumamente importante en muchas aplicaciones de la matemática, particularmente en el caso del dominio, para poder comprender lo que es el dominio y rango de una función. Vamos a la segunda de las propiedades. Son 11 propiedades, vamos a tratar de hacerlo rápido. Entonces, 11 propiedades tomando en cuenta las dos operaciones, que es adición y multiplicación. Seguimos en adición. Y vamos a la siguiente de las propiedades, que la vamos a llamar la segunda propiedad. Es la conmutatividad, o propiedad conmutativa. Conmutar es cambiar el orden. Así que si estamos hablando de la adición y estamos hablando de conmutatividad, diríamos que para todo es una propiedad que se cumple para cualesquiera par de números reales. Para todo par de números reales o de dos números que pertenecen a los números reales, se cumple que el sumando A más el sumando B siempre me va a dar lo mismo que el sumando B más el sumando A. Noten que lo que está estableciendo la propiedad conmutativa es que es el total, o sea, el resultado de la adición. Obviamente el orden sí va a cambiar dependiendo de la situación de la que estemos hablando. No es lo mismo dar un pago de 100 mil pesos y después un pago de 800 mil pesos a dar primeramente un pago de 800 mil pesos y después uno de 100 mil. En una situación real eso podría permitirte o no tener la adquisición de algún bien, algún inmueble, alguna situación material, pero el resultado al final va a ser el mismo. Lo que nos dice la propiedad conmutativa es el resultado de la adición es el mismo en ambos. El orden de los sumandos no altera mi suma. Esa es la propiedad conmutativa. ¿Cómo se vería esto a la hora de los ejemplos? Tomamos el 5 más un entero un tercio, y me debe dar lo mismo que a un entero un tercio yo le agregue 5. El orden de los sumandos no altera mi suma. En ambos casos me da 6 enteros un tercio. Inciso B, yo puedo tener 2 negativo más 3, y es lo mismo a tener 3 más 2 negativo. Observen que cuando el primer sumando lo conmuto, me veo obligado a usar los paréntesis por cuestión de sintaxis nada más. Pareciera que hay algún país en el que he visto en libros formales que trabajan la simbología positivo-negativo sin paréntesis y lo entienden.
Sin embargo, en los que nosotros estaremos trabajando es necesario usar paréntesis siempre que tengamos positivo o la cruz y el guión consecutivos. Entonces aquí al conmutar se usa signo de agrupación, paréntesis, pero la intención o lo que nos está diciendo aquí es que el orden de los sumandos no nos va a alterar la suma. Aquí de una vez voy a aprovechar para que veamos esto. 2 negativo más 3 es entonces equivalente a 3, y aquí agregar lo negativo siempre será negativo 2 unidades, ¿no? Entonces el 2 negativo al conmutar permanecerá como 2 negativo o menos 2, y 3 positivo permanecerá como más 3. Como aquí es el primer término, no es necesario poner el positivo. ¿Se entiende? Y así sería la conmutatividad para los números reales. Dados dos números reales cualesquiera, el orden en el que se sumen siempre nos va a dar la misma suma o total. Para ilustrar y podamos entender esto, lo veríamos de esta forma. Otra vez vamos a considerar o hacer una comparación contra los naturales y otra vez la sustracción. Si yo tomo dos números y los conmuto en una sustracción, por ejemplo, tomo al 5 y al 3, a 5 le quito 3 y los conmuto diciendo que vale lo mismo que a 3 quitarle 5, esto será un error. No hay conmutatividad para la sustracción en los naturales, por ejemplo. Entonces 5 menos 3 son 2, mientras que 3 menos 5 son 2 negativo, y no es lo mismo 2 unidades sobre 0 a 2 unidades bajo 0. Así que por lo tanto no hay conmutatividad para la sustracción en los números naturales. No hay conmutatividad para la sustracción en los números naturales. Podríamos verificar también que la división no es conmutativa. Si yo tomo los dos números naturales, por ejemplo 8 y 2, y hago división, vamos a hacerlo ahora con operación división, tendría 8 dividido entre 2. Si los conmuto me diría que tendría 2 dividido sobre 8, mientras que 8 entre 2 son 4, 2 entre 8 es un cuarto, que es 25 centésimas, y 4 enteros con 25 centésimas no es lo mismo, así que no hay conmutatividad también para la división. No hay conmutatividad para la división, eso es sumamente importante, sumamente importante. No hay conmutatividad para la división. En este caso incluso ni siquiera para los reales. Aquí lo estoy dando ejemplo para los naturales, pero ni siquiera para los reales hay conmutatividad para la sustracción ni para la división. No hay conmutatividad para la potencia. Vamos a verlo de una vez rápidamente. No es lo mismo 2 al cubo que 3 al cuadrado. Mientras que 2 al cubo es multiplicar al 2 por sí mismo y tenerlo 3 factores, me daría 8. 3 al cuadrado es 3 por 3 sería 9, y 8 no es 9, así que no hay conmutatividad para la potenciación. Ya no lo voy a redactar. Y veríamos también que no hay conmutatividad para la raíz. Mientras que la raíz cúbica de 8 es 2, la raíz octava de 3 no es 2, eso sí estaríamos seguros. Su raíz no es 2, eso es segurísimo. Ya no voy a expresar la raíz octava de 8 en número decimal, no tiene sentido ahorita pretender hacer un cálculo. Simplemente sabemos y tenemos la certeza que yo no puedo hallar un número entero que multiplicado por sí mismo 8 veces me dé 3. Sería el concepto de racionalización. Entonces, una vez más repasamos. ¿Quién es conmutativa? En los reales, la adición es conmutativa. El orden de los sumandos de dos números reales siempre puede ser cambiado y el resultado de la adición va a ser el mismo. Y segunda propiedad, vamos a la tercera de las propiedades rápidamente. Tercera de las propiedades, y esta se denomina, lo vamos a indicar así, la propiedad asociativa. Propiedad asociativa de los números reales me dice que para cualesquiera número A, B y C que pertenezcan a los números reales, se cumple que estamos en la adición, recuerden, ¿no? Entonces yo tengo que el primer número más
Y para la asociatividad podemos usar signos de agrupación, paréntesis, llaves, corchetes o barra de vínculo. Sería el número primero, el primer sumando, más la suma de otros dos números reales, me va a dar lo mismo que la suma del primero y segundo números reales sumado con el tercero. El orden de los sumandos, el orden en el que se pueda, asociar los sumandos, dos o más sumandos, tres o más sumandos, para que sea asociativa, no me va a cambiar el resultado. ¿Cómo se vería esto? En forma, ya trabajando con números específicos, pues tenía 5 más la suma de 2 con 3. Vamos a poner con 8 para que se vea más comprensible. Y aquí puedo sumar 5 con 2 primero y a esa suma agregarle 8. En ambos casos me daría lo mismo. Mientras que 8 más 2 son 10, más 5 son 15. Aquí 5 más 2, 7 y 8 son 15, así que son la misma suma, pero los estoy asociando de manera diferente. Entonces cumple la propiedad asociativa. La adición, vámonos a la cuarta de las propiedades. La existencia y unicidad del elemento neutro. Existencia y unicidad del elemento neutro. Existencia y unicidad. Unicidad es que es único. Existe y es único. ¿Quién es el elemento neutro? Unicidad del elemento neutro. Neutro se refiere a que no modifica, no cambia. Así que, ¿qué número es aquel que sumado con un valor me lo deja idéntico? Y es el 0. Nada más. Existe y es único. Entonces, significa que todo número sumado con 0 siempre me da ese mismo número. Existencia y unicidad del neutro. ¿Cómo se vería esto? Pues yo sé que 3 negativo más 0 es 3 negativo. El orden de los sumandos no altera, así que puedo tener el elemento neutro primero. 0 más 2 enteros 45 centésimas, pues me va a dar 2 enteros 45 centésimas. Y aquí lo que es sumamente importante es tener presente que todo número real más 0 es exactamente el mismo número real. Esa es existencia y unicidad del elemento neutro aditivo. Es el 0. Es el neutro, en este caso es aditivo, puesto que estamos hablando de la adición. Vámonos a la quinta de las propiedades. Quinta de las propiedades es el recíproco. El simétrico, porque estamos hablando de adición. Pero propiamente y de manera general se dice el inverso aditivo. El inverso aditivo denominado el simétrico. Que nos dice esta propiedad que para todo número que sea real, en este caso número A, existe su simétrico o su inverso aditivo propiamente, su inverso aditivo. Y la propiedad es la siguiente: tengo un número más su inverso aditivo y este me debe de dar 0. Como es conmutativo, obviamente, pues yo puedo tener un número, si el número es A negativa, su inverso sería positiva y me da 0. Simplificando cada una de ellas, yo tendría A, agregar lo negativo es negativo, entonces un número menos el mismo es 0, y menos el número más el mismo es 0. Entonces la propiedad del inverso aditivo. ¿Cómo se vería esto mediante números? Yo tendría 7 más su inverso aditivo o simétrico, que es 7 negativo, y esto me debe dar 0, que se puede escribir simplificado como 7, agregar lo negativo es negativo, 7 menos 7 son 0, o bien 7 negativo más 7 positivo, 0. Esto simplificado, y el paréntesis es irrelevante, no lo necesita, si lo quito dice la expresión igual. Entonces 7 negativo más 7 es igual a 0. Así que así se vería un número más su simétrico siempre es 0. Siempre un número menos su simétrico es 0.
perdón, un número menos el mismo es 0, se vería de esta manera simplificado. O menos a más a es igual a 0, ¿no? Menos un número a más el mismo siempre es 0. Inverso aditivo. Vamos a las 5 propiedades de la multiplicación. Voy a ir ya un poquito más rápido. Si tienen alguna duda solamente le van dando pausa. Entonces sería la propiedad de cerradura de estabilidad. Vamos ahora a lo que es la multiplicación. Entonces tenemos la propiedad de cerradura o estabilidad para la multiplicación, que me dice que para cualesquiera par de números AB, en este caso que son reales, se cumple que el producto de dos números siempre es un número que es real. Producto de dos reales siempre nos va a dar un número real. Siempre, no hay posibilidad de que nos dé un número que no sea real. La forma práctica pues es 3 veces 2 son 6. 6 es un número real. 5 enteros un cuarto por 5 negativo. Entonces, ¿qué nos va a dar? Agregarlo por negativo o multiplicar el signo, términos con signos diferentes da negativo. 5 veces 5 enteros un cuarto. Pasamos a fracción impropia. 4 por 5, 20 y 1, 21. Son 21 cuartos. Multiplicado por 5, que es como si estuviese sobre 1. 5 por 1 son 5, 5 por 2 son 10. 105 cuartos negativo. Y 105 cuartos negativo es un número real. Multiplicar dos números reales siempre nos va a llevar a un número real. Siempre es así. Recuerden, las que no son cerradas o estables. Ahorita ya no las voy a ilustrar, ya los habíamos comentado, ¿no? Vámonos a la siguiente de las propiedades para la multiplicación, y es la conmutativa. ¿Qué me dice la conmutativa? Que para cualesquiera dos números que pertenecen a los reales se cumple que el orden de los factores no me va a alterar el producto. Entonces podemos multiplicar en cualquier orden y el resultado es exactamente el mismo. Si yo tengo 3 veces 2, aquí dice que estoy sumando 3 veces al 2, y es lo mismo a que sume 2 veces al 3. 3 veces al 2 me da 6 y 2 veces al 3 me da 6. Obviamente, en términos prácticos, el sentido es distinto. No es lo mismo hacer 3 pagos de 2,000 pesos o hacer 2 pagos de 3,000 pesos. En ambos casos el total es el mismo, pero el número de pagos es diferente. Sin embargo, el resultado, que es de lo que está hablando la propiedad, es que ese es el mismo, que es el producto. El producto es 6 en ambos casos y el orden de mis factores cambió, pero el producto es el mismo. Entonces, siempre que tengamos una multiplicación, podemos cambiarlos sin ninguna duda, y tenemos la certeza de que el resultado va a ser exactamente el mismo. O sea, es algo equivalente. El orden de los factores no altera el producto. Propiedad conmutativa. Propiedad número 3 para la multiplicación: asociatividad o asociativa. ¿Qué me dice la asociativa? Que para cualesquiera 3 números que son números reales, cualesquiera 3, aquí me faltaría el tercero, que lo voy a llamar C, que pertenecen a los reales, se cumple que si yo tengo un producto de 3 números reales, puedo multiplicar el segundo y el tercero, y lo que me queda por el primero, y valdrá exactamente lo mismo que multiplicar el primero y el segundo y lo que me da por el tercero. Vamos al ejemplo. Yo tengo 3 por 5 por 2. Entonces puedo asociar primero 5 por 2, o bien primero asociar 3 por 5 y luego por 2. 3 va a multiplicar a quién? A 5 por 2, que son 10. 5 por 3 aquí tendría 15, que multiplica a 2. 3 por 10 son 30 y 15 por 2 30, y efectivamente se cumple. Asocié de manera diferente, pero el resultado es el mismo. Recuerden que si ya multipliqué el 2 por 5, entonces ya nada, lo único que me queda es el resultado multiplicarlo por el otro factor. Si ya multipliqué 3 por 5, lo que me queda es el resultado multiplicarlo por 2. Hay quienes, en su ignorancia de las propiedades y por no leerlo correctamente, multiplican 3 por 5 y luego 3 por 2, aplicando propiedad distributiva, cuando eso no está
permitido, puesto que no es lógico, no es correcto. Propiedad asociativa, vámonos con las tres últimas propiedades. Se llama, estamos en la multiplicación igual. La cuarta propiedad es la propiedad del inverso multiplicativo. ¿Quién es el inverso multiplicativo? Dice que es el 1. Es el número 1. Porque todo número, perdón, ese es el neutro. El inverso multiplicativo es el número, es el número que multiplicado por el otro número real nos debe dar 1. Entonces A multiplicado por 1 sobre A me debe dar 1. También se puede expresar así: A por A elevado a la menos 1 es 1. Entonces el inverso multiplicativo, también denominado recíproco. El recíproco de un número. Por ejemplo, si yo tengo 7, ¿quién es su recíproco? Un séptimo. Porque 7 veces un séptimo son 7 séptimos y eso es un entero. ¿Cuál es el recíproco de un medio? Pues sería 2 negativo. Un medio negativo sería 2 negativo. Al multiplicarlos nos va a dar 2 medios y eso es un entero. Entonces, si yo tengo 3 quintos, ¿quién es su recíproco? 5 tercios, me daría 15 quinceavos, que es un entero. Ese es el inverso multiplicativo. Vamos a la quinta de las propiedades y es la del, ahora sí, es el neutro multiplicativo. El neutro multiplicativo, ¿quién es? Es el 1, es el número 1. Porque para todo número A que pertenece a los números reales, se cumple que A por 1 es igual a ese número real. 1 por A es igual a ese número real. Eso significa que si yo tengo una literal y no tiene coeficiente, es que vale 1. Todo valor multiplicado por 1 es exactamente el mismo. Y vamos a la decimoprimer propiedad, propiedad 11, que es un combinado de ambas operaciones, adición y multiplicación, y se llama propiedad distributiva o distributividad. ¿Qué me dice la propiedad distributiva? Que para cualesquiera o para todo A, B y C, que son números reales, para 3 números reales, se cumple que un número multiplicado por una suma es igual a multiplicar ese número por cada uno de los sumandos y hacer la suma de los productos. Entonces sería ese número por el primer sumando más ese número por el segundo sumando. En forma, ya aplicando, esto nos quedaría 5 multiplicado por 3 más 4. Esto sería igual a 5 veces 3 o 5 por 3 más 5 por 4. Y obviamente hacer las operaciones. Pero esa sería, así se vería la propiedad distributiva. Aunque dice con suma, pero recuerden que la sustracción es una extensión de la suma. Toda suma se puede expresar como una sustracción y toda sustracción como una suma. Por eso lo vamos a llamar suma algebraica. Si yo lo tengo así, 7 veces 2 menos 1, esto será 7 veces el primer valor 2 menos 7 veces el segundo, que es 1. Así nos quedaría. Y ahí quedarían las 11 propiedades de los números reales. ¿Qué les queda? Estudiarlas, practicarlas, leerlas, recordarlas, dominarlas, y a la hora de sus exámenes y sus aplicaciones puedan tenerlas siempre presentes y poderlas usar. Bueno, recuerden seguirnos en YouTube, aquí en Facebook, manden sus ejercicios, sus dudas, sus temas, y si les puedo apoyar, adelante.